Bien, bueno, sí, ya estamos todos. Bienvenidos a todos y muchas gracias por participar de esta charla. La idea es charlar un poco con diferentes ingenieros, algunos recién graduados, otros que ya tienen más trayectoria, principalmente para que ustedes como estudiantes conozcan que hay diferentes perfiles, diferentes ramas de la ingeniería, no hay una sola, no es solo trabajar tal vez en una industria o en una gran empresa, hay otros perfiles que nos interesa a nosotros que conozcan y que ustedes luego vayan conociendo, transitando luego a lo largo de su carrera, familiarizándose y encontrando qué tipo de trabajo es lo que ustedes más les gusta, que pueden elegir luego también como ya proyección laboral y de vida. Así que la idea es contarles un poco, hay perfiles de gente que investiga y es docente en la facultad, otro perfil que sí trabaja en una empresa y que es consultora externa, o Leandro, por ejemplo, es reciente graduado de electrónica, tenemos a Rocío, que es graduada de computación, Lorena, que ahí le habíamos comentado que trabaja como consultora externa, Josefina, que en la parte que es la parte de investigación y es docente de la facultad, de uno de los departamentos de materiales. También tenemos, si no me estoy olvidando, a Belén Mena, que tiene diferentes roles. Ella trabaja en una cooperativa, que seguramente todos la conozcan, que es la cooperativa El Amanecer, de lácteos, que es otra rama, que puede ser una empresa que es justamente sus socios y sus dueños son partes también de los trabajadores, es otro tipo de lógica, y también está bueno que ella les cuente un poquito cuál es esa dinámica diferente a una empresa tradicional. Ella también trabaja en lo que se llama extensión, es uno de los pilares que tiene nuestra universidad, la extensión, la investigación, la docencia, y además ella también es gestión de la facultad, es subsecretaria de extensión de la facultad, así que les puede darle un pantallado también general de cuál es el rol en la gestión también como ingeniero. Así que este es un poquito todos los diferentes perfiles que fuimos eligiendo para que ustedes también conozcan a lo largo de esta charla las diferentes formas de hacer la ingeniería. No hay una sola. Si quieren, no sé, Josefina, si querés arrancar vos, contarnos un poquito quién sos y de qué te dedicas. Estás silenciada. Perdón, decía por ser la más vieja, claramente. Es la Bueno, primera que vi. sí. ¿Qué tal, chicos? Me parece que es una excelente iniciativa por parte de los tutores para que ustedes tengan un pantallazo general de con qué se pueden encontrar cuando están terminando la carrera y cuando la terminan, que quizás ese momento cuando uno termina la carrera, les diría que es más, no es angustiante, sino es más turbio que cuando uno tiene que decidir qué va a estudiar, ¿sí? Porque a lo que se va a dedicar, está bien que uno puede cambiar de trabajo, pero va a estar sesgado por quizás la línea que uno elija. Bueno, como decía muy bien Diego, yo soy ingeniera en materiales, yo ingresé a la Facultad de Ingeniería en el año 1998, ustedes muchos no habían nacido, la mayoría de ustedes, y yo ya estaba empezando en la Facultad de Ingeniería, me recibí en el 2003 como ingeniera en materiales, y estuve un año trabajando en una empresa, que eso por ahí pocos lo saben, en una empresa de Mar del Plata, una textil, como ingeniera de producción, ¿sí? Y me di cuenta que lo que más me gustaba, me seguía gustando, porque había trabajado casi 3 años con un proyecto de investigación cuando estaba haciendo la carrera, empecé muy jovencita, un proyecto de investigación que después me llevó a mi proyecto final de carrera de grado. Entonces tenía las dos caras, digamos, tenía que probar si me gustaba la investigación o si me gustaba el trabajo en planta. Me di cuenta que el trabajo en planta lo podía hacer, estaba
muy capacitada, la verdad que los ingenieros de la Facultad de Mar del Plata estamos muy capacitados para el trabajo en planta, pero que me gustaba más lo otro. Entonces tuve la posibilidad de aplicar para unas becas, una beca de la universidad y la beca de CONICET, y de hecho saqué las 2 becas. Y me quedé con una, y eso me llevó a hacer otra carrera más, que es una carrera de doctorado. Son 5 años más de carrera, donde uno tiene que cursar materias, y luego hacer un trabajo original de tesis, una tesis doctoral, es como un pequeño libro con algo realmente innovador que uno hace, en mi caso en el área de materiales. Yo soy ingeniera en materiales, doctora en materiales, y me especializo en materiales biomédicos. Trabajo en el Instituto de Investigaciones de Ciencia y Tecnología en Materiales, que es el INTEMA, que está, una partecita estuvo mucho tiempo pegada a la Facultad de Ingeniería, con una simbiosis cual hijo y padre, y ahora ya estamos en un edificio propio, grande, 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 y lejos, lejos, lejos de la Facultad de Ingeniería. Pero bueno, yo tengo más de 20 años trabajando en investigación, y otros tantos, más de 20 años de docente, porque también empecé muy joven a dar clase en la facultad, con cargo de ayudante, después ese cargo de ayudante fue un ayudante rentado, después fue un jefe de trabajos prácticos, después fue un profesor, y bueno, y profesor, y ahí quedé profesor. Es decir, que yo trabajo en investigación, y mi tema es materiales metálicos para prótesis intracorpóreas, que van adentro del cuerpo. Prótesis que pueden quedarse en el cuerpo o pueden ser removibles, ¿sí? Estamos hablando de prótesis de cadera, de rodilla, de codo, para el hombro, clavos de fijación que pueden removerse. Entonces yo trabajo en las formas de modificar superficialmente esos materiales para que cumplan mejor esa prestación, que se queden quietitos en el cuerpo, que genere un huesito alrededor y que se quede pegada esa fractura, que no haya que reoperar a un abuelo que se quiebra la cadera porque se le mueve la prótesis y le causa infección o dolor. Esa es mi área de investigación. Y en la docencia también doy una materia relacionada con esto, que es biomateriales, una materia optativa para carreras de ingeniería de materiales e ingeniería química y para el posgrado, pero yo trabajo también en una materia troncal de la carrera de ingeniería de materiales que se da al final, que es selección de materiales. Todo lo que aprendimos en la carrera tratamos de ponerlo en una misma materia y buscar los mejores materiales para un dado caso. Por ejemplo, los mejores materiales para hacer, no sé, un balde, para hacer un estante, para hacer una pieza de un auto de Fórmula 1, para hacer una prótesis. Es decir, si se pueden mejorar los materiales, los métodos de fabricación, y bueno, y analizamos todo ese tipo de cosas. Entonces yo me dedico a la investigación, a la docencia, es otra de las ramas que uno puede elegir como graduado de ingeniería. Trabajo con muchos ingenieros, con ingenieros mecánicos, con ingenieros en materiales, muchos ingenieros químicos también, como también trabajo con licenciados en química, en biología, en física, trabajo con médicos, pero es un trabajo interdisciplinar, que esto es la investigación. Y yo soy miembro del CONICET, que es la Comisión de Investigaciones Científicas y Técnicas, que depende del Estado, y que nos pone todos juntos a los investigadores del país, ¿sí? Ese es más o menos mi perfil como ingeniera / doctora / docente / investigadora. Bien, gracias Josefina. Te consulto, ¿cómo viviste vos, digamos, tu experiencia en todo lo que es investigación, ciencia? Si sentiste que por ser mujer es más complejo, es igual, digamos, porque también nos interesa también charlar un poco, Perspectiva de género. cómo es el rol, claro, cómo es la cuestión de género en la ingeniería. Mira, es un tema, sí, que se debate a nivel latinoamericano, mucho de la perspectiva de género y sobre todo de la mujer en ingeniería. Cada vez hay más mujeres en ingeniería. Justamente yo también formo parte, tengo varias tareas de gestión también asociadas a que soy vieja. Una de esas es formar parte de una red nacional de carreras de ingeniería en materiales. Y hay 5 carreras de ingeniería en materiales en el país, y estamos haciendo una estadística también de cuántos docentes y alumnos hay de los diferentes sexos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Ingeniería,
tiene casi el 50% de su planta docente femenina, ¿sí? Y los alumnos son alrededor también del 50%, 40 y Por pico. favor, en ingeniería no, por favor. ¿50% de mujeres en ingeniería? Qué locura, ¿no? Ingeniería en La materiales. facultad de las pocas que predominaban los hombres. Sí, todas en Ingeniería alimentos. en Donde pertenecen materiales. mujeres. Ingeniería en materiales, ¿sí? Ese concepto las mira. Y sí. León, si podés silenciar el micrófono porque se están... claro. Ingeniería en materiales, sí, 50% de mujeres en la carrera de Ingeniería en materiales. Cuando, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de San Martín, tienen alrededor del 20% de mujeres en sus carreras docentes y de alumnos también, menos del 20%. Entonces, eso fue bastante satisfactorio. Y volviendo a tu pregunta, yo me acuerdo que cuando empecé en la investigación, nunca fue como una traba la parte femenina o masculina, porque también la división donde yo siempre estuve trabajando tuvo a la cabeza una mujer mucho tiempo, hasta que se jubiló. Después siguieron otras grandes mujeres a la cabeza, y nunca hubo una cuestión feminista tampoco de fondo, sino era igualitaria. Entonces eso lo fui viviendo como algo igualitario, y a todos los niveles intento que sea igual. Pero sí sufrimos, como parte del grupo de trabajo, sufrimos la que trabajaba y sigue trabajando conmigo codo a codo, cuando fuimos a trabajar con otras fuentes digamos, de este tipo de investigación, que fue, por ejemplo, el hospital. El hospital, una mujer ingeniera era, no sé si mal visto, pero era visto con mucha reticencia que fuera la cabeza del equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, por ahí en el ámbito, el microclima, eso es lo que quiero dejar, el microclima de la Facultad de Ingeniería, uno se encuentra con algo muy bonito, que somos todos iguales de los dos lados, pero cuando uno sale de esta burbuja, se encuentra con otras realidades, y que tiene que enfrentarlas, y que tenemos que tener las herramientas, como ingenieros e ingenieras, de poder manejar esto, ¿sí? Y la manera es teniendo bien en cuenta los criterios de igualdad, ¿sí? Y poder llevarlos a cabo, ¿sí? Aplicarlos. Igualdad, no feminismo, no machismo, sino igualdad entre los dos. Y por eso te digo, bueno, mi carrera en la parte de investigación, nunca tuve trabas por ser mujer, para nada. Fui reconocida muchas veces por ser mujer en el campo de la ingeniería, y eso está bueno también, pero también por reconocer por ser buena investigadora, no importa si sea femenino o masculino. Entonces quiere decir que uno está haciendo bien el trabajo, y no es que te lo reconocen solamente por ser mujer. ¿Sí? Y José, ¿te puedo hacer yo una pregunta? Sí, Flor. ¿Qué le recomendarías a alguno de los chicos que capaz esté interesado en el mundo de la investigación? ¿Algo que les recomiendes que puedan hacer mientras todavía son alumnos? Sí, bueno, hice algo parecido que hiciste vos, Flor. Florencia fue estudiante becaria mía cuando era alumna. Es buscar algún tipo de pasantía o algún tipo de pequeño trabajo de investigación dentro de la facultad, ¿sí? En un grupo de investigación. Uno puede empezar a formarse y ver si le gusta la investigación o no. Hay algunas carreras de ingeniería que tienen de forma obligatoria un proyecto final o tesina de grado. Esa tesina lleva atrás un trabajo de investigación. Entonces uno ahí se puede dar cuenta si te gusta o no algo de investigación. Pero hay otras carreras que no tienen ese requisito, sino que es una materia, que es proyecto final, como tienen los chicos de ingeniería química. Entonces está bueno hacer la pasadita por la investigación, y uno puede anotarse en alguna pasantía de investigación ad honorem, que hay abiertas 1 o 2 veces por año, que se puede anotar. Hay también posibilidad de tener beca como estudiante de diferentes organismos, tanto de la Universidad Nacional de Mar del Plata como de la Comisión de la Provincia de Buenos Aires, que da becas para estudiantes, ¿sí? Y eso es asociado a un pequeño proyecto de investigación. Estamos hablando de 1 año colaborando con algún grupo de investigación, que puede ser en electrónica, que puede ser en mecánica, que puede ser en eléctrica, que puede ser en materiales, ¿sí? Colaborando con un pequeño proyecto de investigación donde se vea
el uso del método científico y cómo uno tiene un problema y lo trata de solucionar de la parte del punto de vista de la investigación, y quizá no tanto de la técnica como uno tendría que hacerlo en la empresa, que es resolver ya. ¿Sí? Acá tenemos un poco más de tiempo. Esa es la gran diferencia. Yo creo que la cinética, la velocidad, es la gran diferencia entre la investigación y la industria. Bien, bárbaro. Justo me diste el pie, tu pregunta, Flor. Después, igual a todos los interesados, les vamos a mandar mail, lo vamos a difundir por redes sociales. La facultad y la universidad va a hacer la semana que viene, el miércoles, una charla justamente sobre eso, que se toquen temas de inicio a la investigación en la universidad, el día a día de la vida de un investigador, organización del trabajo cotidiano, cómo es el día a día de un investigador o investigadora, y cómo afecta justamente lo que hablábamos antes con Josefina, el tema de cómo afecta la condición de género para el ingreso y la actividad cotidiana en la investigación. En general, un pantallazo general abierto a todos, graduados, pero principalmente pensado también para estudiantes, respecto a la investigación. ¿Qué es realmente ser un investigador? Para que se saquen también esos mitos y esas ideas de la cabeza, capaz del estereotipo de investigador, cómo es, qué hace, cómo es el día a día del investigador. Entonces, seguramente ya a partir de la semana que viene, en unos días, ya difundimos también ese tipo de actividad. Así que justo me dio el pie porque me acordé de eso. Para el chivo. Para chicos, sí. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta para Josefina? ¿Quieren consultarle algo acerca de la investigación o otra cosa que haya comentado? Otra cosa que también pueden hacer durante la carrera y que les abre bastante la cabeza también es la docencia, ¿sí? El saber, al poder transmitir los conocimientos, ¿sí? Es una parte muy importante de la comunicación que vamos a tener en todas las etapas de la ingeniería, ¿sí? Cuando uno recién empieza, y la comunicación no es solamente cuando uno les entrega un informe a un jefe, cuando intenta explicar algo, también es importante. Entonces la docencia también te da alguna otra herramienta, además que tener experiencia docente está bueno, puedes tener tu sueldito, y te ayuda también a eso de poder explicarte mejor en muchos aspectos. Así que esa es otra recomendación que también puede ser si les interesa esta parte digamos, de la perspectiva como ingeniero. Sí, ahí como decía Flor, pueden o escribir en el chat o levantar el micrófono y preguntar lo que quieran. La idea es que cada intervención de los ingenieros, preguntarle lo que quieran y ir pasando uno por uno, así también ustedes pueden preguntar un poco más, individualizamos cada una de las preguntas a cada ingeniero por sus particularidades. Así que si quieren consultarle algo más a Josefina. Sí, aprovechen que somos relativamente pocos dentro de todo, así se pueden sacar todas las dudas, lo hacemos un poco más personalizado también. Sí, por ahí es difícil saber qué preguntar, ¿no? Porque Claro, ¿qué vas a preguntar? Qué sé yo, empecé a trabajar en investigación cuando tenía 20 años, y que no es común, yo era muy jovencita, pero tuve esa posibilidad porque un profesor vio que yo era muy inquieta y me propuso trabajar en algo muy acotado de un proyectito, y eso después se fue transformando en mi proyecto final de carrera. Pero empecé a los 20 años y no es común. Generalmente los chicos lo hacen en el último año de la carrera y tardan entre 6 meses y un año en hacer este proyecto de investigación. José, Celeste pregunta Sí. si alguna vez tuviste la posibilidad de trabajar fuera del país. Sí, esa es una de las hermosas cosas que te da la posibilidad de la investigación, ¿sí? Yo durante mi doctorado hice estancias fuera del país para formarme y después volver acá y traer experiencias nuevas. De más grande también seguí viajando por proyectos internacionales que iba ganando, entonces llevaba alumnos míos, becarios míos para allá. Estuve mucho tiempo en Brasil durante mi doctorado, estuve en España, en Madrid y en Barcelona durante mi doctorado, y en Alemania
en Potsdam, que es cerca de Berlín, durante mi doctorado, y después, durante esta carrera en investigación, tuve convenios con Francia, tengo todavía muchos convenios con Alemania, de hecho 2018, 2019 estuve viviendo en Alemania, y ahí me llevé a toda la familia, por ejemplo. Hay posibilidades de hacer estancias afuera, haciendo el doctorado en el país. Después está la otra opción, que es hacer una carrera de posgrado, lo que se llama el grado es la ingeniería, el posgrado es cuando te haces un doctorado o un máster. Eso se puede hacer también afuera. Es una linda oportunidad de sacar la cabeza del agujero de donde estamos, del raviol de ricota, y ver cómo se trabaja en otros lugares, ¿sí? Vivir otras experiencias, hacer un máster o un doctorado, y son muy bien calificados los ingenieros de la universidad nuestra. Me han pedido mandar un montón de cartas de recomendación a chicos que quieren hacer máster desde en Business Administration hasta en el MIT en Estados Unidos, en un montón de lugares, y los chicos generalmente son muy bien vistos y tienen ganas las posiciones y pueden hacer su máster afuera, ¿sí? Esa es otra posibilidad, de hacer un máster o un doctorado afuera, y uno puede volver también, con su título bajo el brazo, y volver para hacer ciencia en el país, que eso es lo que yo intento, por ejemplo, o algunos otros se han quedado haciendo ciencia afuera. Así que esa posibilidad sí está, y quizás es más fácil viajar haciendo un doctorado que trabajando en una empresa. En las empresas también podés viajar, hay gente que ha hecho parte de su carrera, digamos, colegas míos, parte de su carrera trabajando en una empresa en Colombia, capacitándose en España, trabajando en Estados Unidos por parte de una empresa, pero generalmente son estancias mucho más largas y quizás son radicaciones afuera, no es que van y vuelven. Espero haber contestado un poquitito así de tu pregunta. Hola, buen día. Una consulta. Hola. Sí. Para hacer el posgrado, o sea, los posgrados, ¿sirve más para el ámbito de la investigación o también para el otro lado de la ingeniería también influye? Mirá, los posgrados, lo más común para una industria es hacer un máster, ¿sí? Un máster son 2 años. Acá en Argentina no se hacen muchos máster, pero los pocos que se hacen generalmente son pagados por diferentes industrias. Vos sos empleado de la industria y te pagan un máster en algo, o haces un máster en administración, un máster en desarrollo sustentable. Eso es bastante común para las empresas. Si vos haces carrera en investigación, lo necesario es hacer un doctorado, ¿sí? Una carrera de investigación sin un doctorado no comienza, se comienza con un doctorado, ¿sí? Pero para las empresas también hay mucha gente que hace máster, o que los mandan a hacer máster, o ellos quieren hacer máster para complementar sus conocimientos, y por ahí en algo que nosotros no tenemos tanto, por ejemplo la parte de administración de empresas, ¿sí? Como ingenieros. Entonces esa parte hay muchos que toman, hacen máster en esos temas, y la verdad que son interesantes para complementar nuestra formación como ingenieros. Y esos van a empresas. Y muchas veces las empresas pagan a los empleados para hacer los másteres. Ah, genial. Gracias. De nada. Yo soy como el libro gordo de Petete, de los que tampoco lo conocen, de las becas y todo eso. Si no, pregúntale a Flor, que estuvimos recorriendo por todos lados. Pero bueno, es importante saber el panorama que uno cuenta cuando se está por recibir, ¿sí? Y cosas que tiene que hacer y que tiene que empezar a tantear antes de recibirse. No volverse locos, porque el principal es recibirse, pero uno tiene que tener una perspectiva. Por eso yo les decía que es muy interesante esto que plantean los chicos, de ver qué opciones hay. Porque, por ejemplo, después las chicas, Belén, Lorena, Julieta, les van a contar otras perspectivas que por ahí uno no se las imagina, ¿sí? O como por ahí muchos de ustedes no se imaginaron que se podía hacer investigación de ciencia en la parte de ingeniería, ¿sí? De hecho hay mucha gente trabajando en diferentes ramas. Y ya no hablo más. Dale, perfecto. Gracias, José. Y no sé si queda alguna pregunta, si no ya pasamos al siguiente ingeniero. Bueno, bárbaro.
Si querés, a ver, seguimos con, que ahí teníamos armadito el cronograma, a ver. ¿Qué me habíamos dicho? Leandro, si querés, Martín, si querés presentarlo primero. Dale, sí, aprovecho entonces. Averiguando también para la parte de perfiles, di justo la casualidad de conocer a Leandro, que Leandro es reciente graduado de Ingeniería Electrónica, y me había comentado que actualmente estaba desempeñándose dentro de trabajo laboral en una empresa. Y Leandro, si querés ir comentándonos cuáles son las responsabilidades, cómo es el día a día en lo que estás trabajando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Mi nombre es Leandro Cristóbal, soy ingeniero electrónico. Recibí hace poco menos de 2 años, en octubre del 2019, justo un poquito antes de la pandemia. En mi caso, antes de contarlo de la empresa, si me permiten, les cuento un poquito parte de la carrera. Bueno, conozco a varios de los chicos, a Diego, a Belén, a José, a Flor. Particularmente en electrónica, hay investigación, pero en electrónica tal vez uno entra y lo primero que piensa es hacer circuitos y cosas así, y te das cuenta que no es tan así. La investigación es muy interesante, hay muchos laboratorios, los chicos que estudian electrónica pueden, si quieren, consultarme algún tema, o con gusto, o podemos derivarlos a los departamentos. Hay un abanico gigante de cosas. Y en mi caso particularmente, hice un proyecto, y mi proyecto tuvo bastante parte de investigación, como José contaba, y tuvo también una puesta de construir algo, que era lo que yo realmente quería. Es más, mi proyecto estuvo muy relacionado con materiales, fue una mezcla de cosas que yo iba a hacer la parte de control electrónico de una extrusora para un polímero biomédico que se iba a usar a futuro para, por una impresora 3D, hacer, creo que me habían comentado, ciertas válvulas o cosas para el cuerpo humano, para el corazón, ciertas cosas particulares. Entonces, no era solamente la parte electrónica de decir, hacer de que llegue a una cierta temperatura. Me acuerdo que cuando lo hice dije, ponemos la temperatura, y no anduvo. Y me explicó, tenía 2 directores básicamente, Gustavo Abram, que era de la parte de materiales, y uno mecánico y uno electrónico. Entonces se hizo el diseño mecánico del proyecto, se hizo el diseño electrónico que cumpliese con los requisitos de materiales, y hoy en día hay una máquina que está en uno de los laboratorios del INTEMA, que cumple esa función, que fue diseñada por mí, pero también con muchísima ayuda de gente de la facultad, que me dio una mano gigante, y con eso pudimos avanzar un montón. Y tuvo muchísimo de investigación, pero también tuvo mucho de meter mano. En base a eso siempre a mí me gustó meter mano, entonces dije, vamos a probar un poquito lo que es fuera de la universidad. Ya había tenido la experiencia de investigar un poco, de meter mano, y siempre fui muy inquieto. Y la verdad que cuando me recibí estaba en una situación que empecé a buscar trabajo, no sabía para dónde disparar un poco, la verdad. Y en mi caso, en el año 2014, estuve haciendo las pasantías de Techín en San Nicolás de los Arroyos, y me pasó que mandé un correo a mi ex coordinador comentándole que me había recibido, y me responde, fue una cosa bastante rara, porque me responde, me dice, dale, te aviso si hay algún lugar disponible. Le respondí como 3 meses después porque me había olvidado, y me dice, tenemos un lugar disponible, ¿querés venirte? Le digo, dale, y al otro día me contrataron. Yo en este momento trabajo para Antares. Antares es una empresa que presta servicios de automación. La empresa, es muy grande. En realidad estoy prestando servicios para Ternium. Todos se conocen en general por Techín, pero Techín tiene varias ramas. Tenés Ingeniería y Construcción, que es una empresa totalmente separada. Después está Ternium Siderar, que está acá en San Nicolás de los Arroyos, donde yo vivo. Después está Tenaris y Siderca, que es la empresa que está en Campana. Y después tenés Tecpetrol, que creo que está en el sur y en el norte argentino. Ternium lo que produce es acero. Básicamente acá llega el mineral de hierro, el carbón, que se transforma en coque, y están los únicos altos hornos de la Argentina, que es todo inmenso. Ese es el tema. Eso es tal vez verlo de la industria y ver la puesta en escena de esas cosas. El alto horno tiene como 60 metros, hay 2, pero hay uno solo funcionando.
después, no sé, ir a la mañana, entrar a la empresa y que pasen trenes con hierro fundido, con vagones. Después la producción de acero, hoy estaba caminando y al lado mío tenía un recipiente que le llaman cuchara con 300 toneladas de acero a 1550 grados. Entonces, todas esas cosas a mí siempre me gustaron. Tal vez yo soy más inquieto, estoy en la oficina, en automación, programando cámaras termográficas con las que medimos procesos y hacemos ciertas cosas, pero ahí una de las cosas que dijo José es totalmente cierta, es, en la industria es todo para ayer, no podés agarrar y decir, no, se rompió esto y lo solucionás en cierto tiempo. Tenés que salir corriendo a solucionarlo, y corriendo es corriendo. Obviamente hay procesos de seguridad y hay, hasta a veces termina siendo muy burocrático algunas cosas, porque hoy para hacer un trabajo tenés que esperar 3, 4 horas, pero a lo que digo es, nosotros en la facultad nos prepararon para resolver problemas en general, de diferente índole. Y bueno, y eso es lo que se busca a veces en la industria, que uno sea resolutivo, que tenga la capacidad de sortear los obstáculos, que no se quede con una sola cosa. Yo particularmente no estoy aplicando análisis de circuito y desarrollos de circuitos. Sí hay áreas en la empresa, no particularmente automación, que es donde yo estoy, que laburan en electrónica, pero en la empresa tal vez no vas a tener, en una empresa grande, no vas a tener tal vez el análisis de la parte circuital de las cosas, sino lo que vas a hacer es, te van a dar un equipo, lo vas a necesitar entender, te vas a tener que comunicar con los proveedores, vas a tener que tomar información de los equipos, procesarla. Entonces tal vez es un poquito un nivel más arriba, en el sentido de tal vez el análisis de lo que es circuital en la parte electrónica. Pero sí hay un montón de cosas, particularmente acá en la empresa se toman muchos químicos, muchísimos químicos por el tema de procesos, muchísimo electrónico por el tema de automación. Por ejemplo, yo estoy en lo que es el Departamento de Ingeniería y Medio Ambiente, pero automación es algo transversal. ¿Por qué? Porque la gerencia de automación de la cual dependo es la misma para lo que es Argentina, Brasil y México, ya que Ternium tiene sedes en Argentina, Brasil y México. Antes era Argentina, Brasil y Venezuela, que era lo que es SIDOR, Siderúrgica del Orinoco. Después, bueno, SIDOR pasó a formar parte del Estado venezolano, y después la empresa compró en México. Y bueno, yo ahora estoy trabajando en lo que es análisis de procesos y mediciones de procesos infrarrojos, entonces uno también hace toda esa parte, pero es algo bastante interesante. Todos los días se aprende algo nuevo, cosas desde simples hasta un poco más complejas. Y acá también José comentaba que, por ejemplo, cuando uno entra a lo que sería la planta de Ternium, a mucha gente que está en ciertos roles se les ofrece un máster, el máster en metalurgia, que se brinda en Inglaterra, y eso sí, lo paga la empresa y te especializás, ya que ciertos puestos requieren de conocimientos muy específicos, que uno a veces no lo tiene, salvo que seas ingeniero metalúrgico, que está acá en San Nicolás, se estudia, pero no hay muchos lugares que tengo entendido, donde se estudia ingeniería metalúrgica. Así que bueno, ese es un poco, no sé si les sirve el punto de vista de lo que hago en este momento. Es un día a día, hay muchos proyectos, los proyectos son en diferentes partes de la empresa, ahora estamos trabajando mucho con acería, pero puede estar laminación, puede estar reducción, puede haber diferentes partes, entonces uno todos los días aprende algo nuevo. Eso es la parte interesante. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, si alguna cosa no haya quedado clara. Me parece a mí también que capaz o sea, se le deben cruzar un montón de preguntas, pero al ser la mayoría, digamos, de ingresantes de este año, del año pasado, capaz no toman magnitud de un montón de las cosas que vas contando, Leandro, que bueno, yo soy estudiante todavía, ya estoy por terminar la carrera y digo, no, es verdad lo que decís vos, ves la puesta en escena, ves un video, tomás conciencia de toda la gente que hay trabajando detrás y es como impactante. Y acá tenés unas 10.000 personas en la empresa, obviamente no están todas en este momento, pero la empresa tiene más o menos 9 kilómetros sí,
creo que son 9.000 hectáreas, es una bestialidad. Por eso, no. Tiene 7 No. kilómetros de ancho, yo para ir caminando de una punta a la otra tengo 3 Es un kilómetros. pueblo, claro, es un pueblo. Es terrible, es terrible. Entonces vos para moverte adentro tenés colectivos, tenés tráfico, hay trenes. Ver Claro. ver un tren que va con acero fundido adentro, con 7 vagones de acero fundido, es una cosa increíble. Pero bueno, son cosas que a uno le gustan, no a todos. Es tal vez esa magnitud de las cosas y entender que todo eso lo hicieron personas, hombres y mujeres. Pues también eso es lo importante. Ver que todo eso fue industria y fue industria argentina, porque en cualquier caso se han comprado equipos externos, pero ahora, por ejemplo, están laburando en un proyecto que yo hice muy poquito, prácticamente nada de la parte técnica, mucho más de la parte gestión, pero compraron un equipo que salió 250.000 euros, lo instalaron arriba del techo de la oficina de administración, y el equipo es un LIDAR, es un equipo por medición de láser, y lo que hace es ir midiendo alrededor de la planta, va girando un láser de altísima potencia, y va midiendo las emisiones atmosféricas, porque hoy en día es muy importante todo el tema de la contaminación, bueno, siempre, pero hoy en día se hace mucho foco en eso. Entonces hay un equipo que particularmente mide eso, equipos infrarrojos que miden cuando se abren ciertas cosas particulares para lo que es ventilación y evitan que ciertos gases que sean contaminantes queden en un ambiente confinado. Entonces hay muchísimas cosas. Tal vez uno trabaja en electrónica de la detección del evento, pero el evento en sí conlleva muchas más cosas, no es solamente abrir o cerrar una válvula, sino es lo que conlleva, lo que evita, lo que gana. Así que sí, entiendo que tal vez los chicos ingresantes no ven eso todavía, pero bueno, es algo lindo y aprovechando eso, traten de buscar, ver, se organizaban en su momento viajes, recorridas, ahora es un poco más complicado con esta situación, pero bueno, anótense en las becas, en las posibilidades que tienen de conocer, de probar, total, es una experiencia que la tienen que aprovechar el estudiar. Exactamente. Bueno, si a alguno le surge alguna duda o tiene alguna consulta así particular, puede aprovechar ahora. Si no, Leandro, si querés, igual que como hizo Josefina, podés dejar el mail por Sí, si no hay surge alguna problema, consulta. ahí lo anoto. Ahí les dejé mi correo por cualquier cosa. Perfecto. Bueno, si a alguno después le surge la duda o capaz que ahora justamente como decimos que no toman magnitud o no se les ocurre qué preguntar porque no toma conciencia, aprovechen después que tienen ahí el contacto y sáquense las dudas, que es la idea de esta actividad, digamos. Bueno, si quieren seguimos con Lore, que Lore es ingeniera química, se recibió el año pasado, ahora ella les va a contar un poco más, pero bueno, ella trabaja, digamos, para una empresa que presta servicios externos para lo que es la industria del petróleo y el gas. Lore, ¿le querés contar vos? Sí, hola a todos. Bueno, mi nombre es Lorena, soy ingeniera química. Me recibí en febrero de 2020, un mes antes de que empiece todo el aislamiento por la pandemia. Creo que yo soy la más cercana a todos ustedes porque terminé hace poquito la carrera y quizás en mi caso, al recibirme fue un poco especial, digamos, en lo que respecta a la inserción laboral, porque justamente la incertidumbre que surgió en torno a todo lo que fue la pandemia fue muy grande. Pero bueno, tuve la suerte de poder insertarme laboralmente. Todo lo contrario a lo que le pasó a Leandro. Yo trabajo en una empresa, en una pyme, somos 4 ingenieros y más mis jefes que también son ingenieros. Nosotros trabajamos en lo que sería en el rubro de la consultoría para empresas del rubro del petróleo y el gas. Algunos de nuestros clientes seguramente los conocen, YPF, Pampa Energía, son un par de ellos, pero hay muchos más. Básicamente lo que hacemos nosotros es recopilar información que nos brindan los clientes
y hacemos análisis de riesgo de sus equipos. Por ejemplo, de un tanque, de un equipo que separa, ¿no?, por ejemplo, el petróleo crudo del gas, ¿no? O sea, uno cuando saca, cuando perfora en los reservorios, saca gas y petróleo y distintas sustancias, ¿no? Eso hay que separarlo para poder aprovecharlos y purificarlos de la mejor manera, y para eso se utilizan distintos equipos. Yo no tuve aún la posibilidad de ir a hacer algún relevamiento de planta, pero por ejemplo 2 de mis compañeros están ahora en Neuquén, fueron a ver una planta para poder hacer un trabajo para esa empresa, para la que fueron a relevar. Y bueno, yo trabajo en Mar del Plata. Es por ahí más raro para los ingenieros químicos quedarnos en Mar del Plata, pero tuve la suerte de insertarme en una empresa acá. ¿Qué más les puedo contar? Compartiendo un poco lo que decía Leandro, lo del continuo aprendizaje, yo siempre supe que me gustaba esta industria, pero nunca me imaginé que iba a terminar insertándome en lo que es la consultoría. Al ser una empresa chica, el beneficio que tiene es que el ida y vuelta de información con mis jefes, que tienen mucha experiencia en el área, es muy fluida. La información es muy fluida, aprendo todos los días algo nuevo y es lindo tener un buen equipo de trabajo que todo el tiempo a uno le está enseñando, que es de donde uno viene, ¿no? De la facu, que uno está en continuo aprendizaje, y cuando te recibís decís, ¿por dónde sigo? Bueno, después te das cuenta que cuando empezás a trabajar seguís aprendiendo y nunca para eso. Buenísimo, Lore. Bueno, a mí me parece, o mi impresión es como que están muy marcados lo que es la magnitud de los ambientes laborales de los distintos roles que fueron contando, ¿no? Lo que es, digamos, investigación, y como capaz que sos un poco más allá de que trabajen en equipo, podés llegar a ser un poco más autónomo, y en el caso de Leandro, que trabaja en una gran empresa, las dimensiones que tiene, ¿no?, superficiales y de cantidad de compañeros de trabajo, y lo que es trabajar en una pyme como trabaja Lore, que capaz que son 10 personas o 9 personas, en las que se ven todos la cara todos los días porque están ahí, y bueno, el ambiente laboral, me parece que capaz muchos no toman tampoco noción de lo importante que es y priorizan otras cosas, pero bueno, está bueno para tener en cuenta. A mí, Lore, lo que siempre me gusta cuando me contás es, digamos, o sea, de que saliste de la facultad, ¿cómo sentís que aplicaste las cosas que estudiaste? O, digamos, ¿qué tan preparada sentís que estuviste apenas te recibiste y tuviste que empezar a trabajar sin haber tenido capaz otra experiencia así similar? Porque mucho me parece, o a mí personalmente, a veces me genera como esa incertidumbre de decir, yo me recibo y estoy preparado para lo que pueden esperar de mí, para la expectativa que hay del otro lado. Yo creo que particularmente los ingenieros químicos tenemos mucho conocimiento de lo que es la parte de equipamiento que se utiliza en la industria del petróleo y gas. Entonces, cuando a mí me tocó entrar en esta empresa, si bien no sabía hacer un análisis de riesgo y yo no sabía nada de corrosión, que es básicamente a lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, chequear el estado de esos equipos, el estado de corrosión de esos equipos, y mediante algún modelo matemático calcularle un riesgo. Me sirvió mucho haber estudiado más que nada las últimas materias de la facultad, en la que sí vimos esos equipos, y te das cuenta que lo que estudiaste se usa en la industria, realmente se usa, y si bien por ahí no es el mismo equipo, sabes el principio de funcionamiento, sabes lo que hace, y la verdad es que me ayudó muchísimo. Yo siento que aplico cosas que vi en la facultad. Si bien en el día a día hago distintos proyectos, informes y demás, ya le digo, con esta información que nos pasan los clientes del estado de su equipamiento, digamos, a nivel proceso, yo los procesos ya los tengo bastante claros. Entonces, si bien yo no había tenido experiencia laboral previa, creo que sí entré un poco más capacitada
para entender el proceso y todo lo demás se va aprendiendo en realidad, ¿no? Yo creo que el perfil del ingeniero químico está muy capacitado para todo lo que es esta industria, e incluso de la consultoría que tiene que ver más por el lado de la corrosión, que tiene que ver más con ingenieros en materiales, pero que uno puede aprender sin problemas, ¿no? De hecho, uno de mis jefes es ingeniero en materiales, e incluso es profesor de la facultad, y otro es ingeniero mecánico. Bárbaro. Bueno, si hay alguien que le surja alguna duda, alguna consulta, puede aprovechar ahora. Si no, Lore, igual que los demás invitados, te pido que vayas dejando tu mail ahí por si se les ocurre después, más tarde o en otro momento y quieren despejar. Lore, si querés, contanos un poquito, muy breve, cómo fue para vos el proceso de buscar trabajo. Porque bueno, como fue en pandemia, como vos decís, debe haber sido súper atípico. Pero bueno, si arrancaste a buscar antes de recibirte, después de recibirte, cómo te resultaron el proceso de entrevistas y todo eso. Bien, yo me recibí en febrero. La verdad es que como mi familia trabaja con el turismo, en principio no me recibí, no empecé a buscar trabajo en la inmediatez y después se me vino la pandemia encima. Con toda la incertidumbre, la verdad es que preferí esperar un poco a que se acomodaran las cosas. Y una vez que tuve listo mi currículum y que me gustaba y que estaba convencida de que realmente me representaba, empecé con la búsqueda laboral, obviamente todo online. Yo quedé para 2 trabajos, en realidad. O sea, uno fue en la empresa que estoy ahora, que en realidad fue un poco por Tommy, también por Tomás, que la conocí, yo no conocía la empresa en la que estoy ahora. Y él me mencionó que unas compañeras de la facultad estaban haciendo una pasantía ahí y que eran ingenieras químicas, yo las conozco, he cursado con ellas. Así que bueno, simplemente mandé el currículum y al ser una empresa tan chica, digamos, mis compañeras me conocían, sabían cómo era yo académicamente, porque era la forma en que nos conocíamos. Seguramente mis jefes le habrán consultado a ellas cuál era mi perfil, si pensaban que por ahí me ajustaba a la empresa, porque ya les digo, al ser una empresa tan chiquita, está bueno, digamos, conservar la buena onda, saber que es una persona que se puede adaptar bien a ese ambiente de trabajo. Así que la verdad es que no tuve muchos procesos de selección. Yo creo que a ellos les llegó mi currículum y seleccionaron entre poquitas personas y me llamaron y empecé virtual. Eso fue bastante especial. Generalmente no sucede eso. De hecho, yo en los primeros meses de trabajo yo no le conocía las caras a mis jefes. Eso también es bastante particular de esta época de pandemia. Yo empecé a trabajar en agosto más o menos y hasta diciembre que tuve mi primera reunión presencial en la empresa, no le conocí la cara a mi jefe. Eso fue bastante loco, digamos, y después sí empecé a ir presencial. Y después yo quedé para investigación, porque si bien yo sabía que quería ir a la industria, también quería experimentar lo que era la investigación y me había postulado para una beca en Capital Federal. Pero cuando me surgió la posibilidad de quedarme en Mar del Plata, la verdad es que preferí eso. Buenísimo, gracias. Y sí, si alguien más tiene alguna pregunta, la puede hacer por el chat o la puede abrir el micrófono. Yo creo que capaz no les surge como están, digamos, empezando la carrera, no se les ocurre mucho, pero me parece que se van a llevar, digamos, la idea que queremos transmitir nosotros de qué tan distinto puede ser el día a día y el futuro profesional estudiando la misma carrera, ¿no? Y distintos ambientes laborales con distinta cantidad de
gente trabajando en la misma empresa, distintos tipos de proyectos. Así que bueno, esperemos que al menos se puedan llevar después esa idea. Si quieren seguimos. Sol, ¿querés Sí, presentar? bueno, yo ahora voy a presentar a Rocío. Rocío es estudiante de la reciente graduada, se recibió ahora en febrero de la carrera de Ingeniería en Computación y empezó a trabajar hace muy poquito a una empresa llamada Tenaris en Buenos Aires, así que bueno, les va a contar la experiencia de ella, que también fue a hacer una tesis de forma virtual, porque la tuvo que empezar en la pandemia, así que les va a dar un pantallazo de cómo fue. Bueno, a todos, sí, yo soy Rocío Giraldes, me recibí hace poquito, o sea, todavía no me acostumbro a decir mi ingeniera, me siento todavía estudiante en realidad. La tesis la validamos en febrero, como dijo Sol, y esa es una parte algo triste porque la tuvimos que desarrollar y rendir todo de forma virtual. La realizamos en un tema que está muy de moda hoy en día, que es inteligencia artificial, pero la verdad es que algo que me gusta de la carrera es que teníamos como muchísimas posibilidades o muchísimas áreas en las que podíamos desarrollar nuestra tesis. Justo yo la hice con un compañero y elegimos ese sector o esa temática, y ahora estoy trabajando en algo que no tiene nada que ver con lo que hice en la tesis, que es en redes de datos, que también ilustra, ¿no?, la gran diversidad de opciones que tenés al estudiar mi carrera, que en realidad una cosa triste que tiene es que no tiene mucha difusión ingeniería en computación y somos muy poquitos alumnos, creo que tiene 2 o 3 recibidos más o menos, pero es una lástima porque tenés muchísimas posibilidades laborales. O sea, si te gusta todo lo que es tecnología o programación o mismo la inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, que hoy en día son palabras que se escuchan mucho, es una re linda carrera para hacer, ¿no? Y sobre o sea, no tengo mucha trayectoria para contar porque yo empecé a trabajar en mayo en Tenaris, en Capital. Tuve mucha suerte porque también conseguí trabajo con todas estas medidas que están ahora, ¿no? Que si no tenemos vida normal, capaz que es un poco más libre que el año pasado. Ahora estoy trabajando de forma virtual, yo vivo en Miramar, hice toda mi carrera viajando a Mar del Plata y por eso también fue mi primera experiencia laboral. Y algo que participé en muchos procesos de selección y algo que me gustó mucho fue que en todas las empresas como que todos me decían que te iban a seguir formando y es algo que yo todos los días yo sigo aprendiendo cosas y sigo como nutriendo mi cabeza con nuevos conocimientos, no es como que yo dejé de aprender cuando terminé la facultad. Y sí, como que noto como que las empresas se esfuerzan para que vos sigas aprendiendo y eso es conocimiento o valor agregado que queda en uno. Y no sé qué más les puedo contar. Bueno, algo también algo que yo tenía mucho miedo cuando me recibí es conseguir trabajo o cuánto tiempo iba a estar hasta conseguir trabajo, ¿no? Y sobre todo con este contexto hoy en día. Y la verdad es que fue muy fácil. Algo que yo empecé a hacer cuando ya en la última época de la facultad es como anotarme a becas o charlas de gente especializada en mi área. Y es como que me fue abriendo todo un abanico de posibilidades, como quedé becada en un curso para aprender un lenguaje de programación que yo no sabía y como que también así creo que de esa fue la manera en la que conseguí el trabajo, porque me anoté en una jornada como de trabajo en ingeniería donde había muchas empresas y en ese momento cargué mi currículum y justo salieron un montón de procesos de selección a principio de año y tuve entrevistas con varias empresas y hasta tuve la posibilidad de elegir en el área en el que yo me quería, o elegir la empresa en la que yo quería trabajar y bueno, elegí Tenaris, pero también como que tenía la posibilidad de trabajar en Mercado Libre, o también quedé en Accenture en Mar del Plata, entonces como que eso estuvo bueno. Y si no sé qué más decirle. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, les voy a dejar mi mail. Rocío, una pregunta. ¿Estás trabajando presencial o estás trabajando virtual vos? Estoy trabajando virtual. Me hicieron ir unos días en mayo a Capital y después, ahora cuando se regularice todo, voy a volver a vivir. Rocío, vos dijiste que sos ingeniera en computación y que hay poquitos graduados, ¿no?, de la carrera. ¿Cuántos dijiste que hay? Sí,
2 con seguridad, creo que ahora hay un tercero, pero no estoy tan segura. O sea, sé que somos 2, yo y mi compañero de tesis. Eso acá de acá de la facultad, digamos, de la Universidad de Mar del Plata. Pero Claro, la carrera es nueva acá, en nuestra universidad. en nuestra universidad es nueva y no hay tantas, no sé exactamente cuántas universidades tienen nuestra carrera, o sea, esta carrera, pero Claro. no hay tantas. Creo que está en La Plata, pero en la UBA no estoy segura si está, como que... O Sí, sea, me pero Perdón, queda- Ro, que me meta, porque lo que tiene nuestra carrera, como bueno, saben varios, existe informática y existe computación. Hay una diferencia que a veces cuesta un poco verla cuando uno entra a ingeniería, y creemos que, bueno, si bien informática tiene un poco más de difusión, la diferencia que hay que con computación es que computación depende del departamento de electrónica. Entonces, tenemos mucha electrónica aparte de tener informática, y eso hace que entendamos por ahí un poco más a bajo nivel cómo funcionan las computadoras. Entonces, y aparte, por otro lado, lo que dice Ro, es una carrera que creemos que no tiene mucha publicidad en general, porque muchos no saben que existe y que recién ahora está empezando a crecer. Entonces, las materias que hicimos siempre fueron muy poquitos, y siempre estuvo ese tema de conversación entre los profesores de que no llegaban alumnos. Entonces, como que recién ahora está por ahí teniendo más popularidad, y que nos parece importante que tenga, porque como dice Rob, tuvo mucha oferta laboral, no le costó buscar trabajo, entonces es una buena oportunidad. sí. Hay algo que no dije, es que sí noto que como que la facultad me dejó con un muy buen nivel, porque en ese proceso de búsqueda laboral generalmente me tomaron exámenes en la mayoría de las empresas. En todas las empresas me parecieron bastante fáciles de realizar. Y también siento que a la empresa que entré y en el área en el que estoy trabajando me dejó con un buen nivel, porque no, hay gente de otras universidades con la que trabajo que cuando empezó no sabía nada, y yo ya empecé con una buena base. Entonces no me está costando agarrar los conceptos, y eso es un punto a destacar de la facu. Buenísimo. Bueno, si te parece, podés dejar el mail también en el chat, por si hay alguno de los chicos que son ingresantes que todavía no tienen muy decidido qué carrera, o sea, qué ingeniería seguir, se inscribieron nomás, y después les surge la duda, ya que no hay tanta difusión de la carrera en sí, capaz les puede dar una mano. Así que, Sí, sí, ahora ya se los dejo. bueno. Si no hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta, si les parece, seguimos con Belén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, yo soy Belén Mena, como me presentó hoy Diego, soy subsecretaria de Extensión de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? También soy directora técnica de la cooperativa Nuevo Amanecer, ¿sí? Y bueno, yo soy de la carrera de Ingeniería en Alimentos. La carrera de Ingeniería en Alimentos es una ingeniería de procesos. Uno lo que aprende es a poder diseñar alimentos y poder diseñar, digamos, de manera, digamos, a nivel diseño básico, lo que son los procesos, ¿sí? Para la transformación de los alimentos, ¿sí? Para la transformación y preservación de los alimentos. Eso es básicamente lo que es ingeniería en alimentos. En particular, ¿cómo fue mi experiencia? Bueno, cursé la carrera, la verdad que me encanta la carrera que elegí. Y bueno, cuando ya era estudiante en cuarto año, conocí lo que era la extensión universitaria, ¿sí? Me invitaron a participar de un programa de rectorado de la universidad que se llama Programa de Vinculación Socioproductiva. Necesitaban gente, estudiantes, docentes y graduados de las ingenierías para poder trabajar justamente con distintas organizaciones que estaban requiriendo, digamos, de este tipo de conocimiento, ¿no? de colaboración. Empecé como estudiante, empecé a ayudar a una pequeña cooperativa que producía alimentos a partir de procesamiento de productos vegetales, ¿sí? Ahí es donde yo pude empezar a aplicar todo lo que era el conocimiento de ingeniería en alimentos,
¿sí? Poder analizar los procesos, poder pasar de lo que es por ahí una elaboración casera en el emprendimiento a lo que es una elaboración un poco más, si se quiere, industrializada a pequeña escala, ¿sí? Ahí yo tuve la posibilidad de poner en juego todos los conocimientos que tenía de la carrera, ¿sí? Ahí tuve mi primer desafío, bastante lindo, que fue el tema de poner en juego lo que es realizar un proyecto de inversión. Nosotros cursamos ingeniería económica, nos enseñan a formular proyectos para poder justamente encontrar, digamos, inversores que puedan apostar a poder desarrollar mejoras tecnológicas, y ahí fue mi primer desafío, ¿sí? Trabajar en conjunto con esta cooperativa que era de mujeres, ¿sí? Para poder obtener fondos y poder montar todo un proceso productivo. Y lo logramos. Yo era estudiante de ingeniería y la verdad que fue una satisfacción muy grande saber que pudo dar frutos para ayudar a una organización todo el conocimiento que yo había adquirido en ingeniería. ¿Sí? Eso fue el puntapié inicial, a partir del cual yo me empecé a formar en todo lo que es cooperativismo, ¿sí? Y específicamente lo que es cooperativismo de trabajo. Y ahí me encontré con el primer cimbronazo, ¿no? De lo que por ahí nosotros adquirimos como conocimiento en la facultad y lo que puede llegar a ser la realidad, que no siempre es lo que, digamos, te muestran en lo que es en la formación de la carrera. A nosotros en la carrera, por ejemplo, nos habían enseñado que cuando hay que bajar costos, ¿sí? Una de las principales maneras es bajar la mano de obra, ¿no? Jugar con la programación de la mano de obra. Y en una cooperativa de trabajo lo principal es dar trabajo y mano de obra. Entonces ahí, cuando tuvimos que trabajar en lo que es ajustar costos, es preguntarse, bueno, ¿qué pasa con una cooperativa de trabajo? ¿Cómo hacemos para ajustar costos que no sea la mano de obra? ¿Sí? Y ahí está el desafío de poder trabajar sobre lo tecnológico, sobre el uso de recursos en la cooperativa, ¿sí? Así que bueno, eso fue un desafío bastante importante, bastante lindo, bastante interesante en el sentido de poner en crisis, ¿no?, lo que uno va aprendiendo en la facultad y a veces reelaborar y repensar lo que fue aprendiendo, para poder adaptarlo a la realidad en la que se va a desenvolver. Más allá del cooperativismo, también me habían convocado desde la extensión universitaria para poder trabajar con emprendedores, ¿sí? Personas que querían desarrollar su pequeña unidad de negocios para poder sostenerse, ¿sí? Ahí jugué también, digamos, el rol de lo que es la ingeniería, ¿no? Como el proceso productivo como corazón del emprendimiento. Y ahí tuve un desafío muy grande también, en el sentido de que en la facultad, obviamente, nos van a formar para todo lo que es, digamos, empresas a gran escala, ¿sí? Y ahí el desafío que yo me encontré es cómo explicar todos los conceptos que nosotros trabajamos a gran escala para poder aplicarlo a pequeños emprendimientos, ¿sí? Cómo transmitir ese conocimiento, esos conceptos, y cómo desarrollar un emprendimiento desde cero para darle forma con todo lo que tiene que ver con el conocimiento desde el punto de vista de la ingeniería, ¿sí? Y ahí me encontré con esto de seguir trabajando en lo que es la docencia, pero, digamos, con el desafío de poder trabajar en un lenguaje en común con la gente que no necesariamente son de la disciplina de la ingeniería, para que se puedan entender los conceptos y se puedan desarrollar y se puedan implementar las mejoras, ¿sí? En ambos programas, uno era, como les decía, programa de vinculación socioproductiva de cooperativismo, el otro era acompañando a emprendedores, ¿sí? En ambos programas estuve muchos años,
trabajando como estudiante y como graduada después. Y después se hizo todo un planteo en la universidad, ¿no? Se puede trabajar con emprendedores, digamos, a pequeña escala, que pueden ser emprendedores de las características tipo artesanal, emprendedores de la economía solidaria. Pero nos empezamos a preguntar en la universidad, ¿no? ¿Qué pasa con los emprendedores tecnológicos? ¿Sí? Los emprendimientos tecnológicos, la gente que tiene conocimiento, digamos, tecnológico, conocimientos, digamos, adquiridos en la universidad, ¿por qué no fomentamos también poder desarrollar emprendimientos que después se puedan convertir en empresas y que puedan dar trabajo, ¿sí? De manera, digamos, sustentable en lo que es la región? Entonces ahí participé del proceso de creación de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? Que ahí lo que se hace es el acompañamiento, ¿sí? La incubación de emprendimientos de base tecnológica, ¿sí? Hay muchos graduados de la carrera de ingeniería, por ejemplo, que son emprendedores, que eligieron tener su propia empresa, ¿sí? Y en ese proceso se están fortaleciendo a través del vínculo con la universidad, ¿sí? Un poco la extensión universitaria, por todo lo que vengo contando, es eso, ¿no? Es la vinculación de la universidad con el medio, ¿sí? En lo que es la extensión, es más que nada con los sectores por ahí más vulnerables, que no pueden tener acceso a este conocimiento y a través de la extensión la universidad lo acerca, ¿sí? Y se va generando un ida y vuelta para un conocimiento en conjunto, ¿sí? Donde se nutre de los conocimientos de la comunidad y de la universidad, el trabajo en equipo. Y después está la vinculación tecnológica, ¿no? Que tiene que ver con incubadora de empresas de la universidad, con trabajos de transferencia de tecnología desde la universidad a distintas empresas que requieren ese servicio, ¿sí? Así que un poco ese es el vínculo. En la extensión universitaria hay muchos docentes y muchos investigadores que hacen extensión, ¿sí? Se trabaja a través de proyectos o programas de extensión. Esos proyectos o programas también tienen sistemas de becas para que los estudiantes puedan hacer extensión universitaria, ¿sí? Siempre se procura, yo al menos como subsecretaria de extensión en la facultad, procuro poder contar con proyectos donde los estudiantes puedan aplicar el conocimiento de la carrera, ¿sí? Y que a su vez estos conocimientos que aplican sean en un trabajo en conjunto con otras disciplinas, ¿sí? La famosa interdisciplinariedad que se busca en la resolución de necesidades, desafíos, problemas, ¿sí? Así que eso es una parte importante. Y una cosa que también rescato como importante es el tema de que uno, si bien en la ingeniería estamos formados para desarrollos tecnológicos, también es importante poder gestionar todo eso y saber para quién es esa tecnología que estamos desarrollando, ¿sí? Y que esa tecnología que nosotros desarrollemos o adoptemos, el que la tiene que usar la puede usar para que la tecnología no quede, digamos, obsoleta o sin uso, ¿sí? Entonces, en ese punto también es importante las relaciones interpersonales, o sea, desarrollar tecnología, para qué la desarrollamos, quién va a usar esa tecnología, ¿sí? Y ese es el gran desafío también como ingenieros, ¿sí? Saber en qué contexto nosotros estamos haciendo los desarrollos o las mejoras tecnológicas. Bueno, en extensión ya les comentaba, existen proyectos, existen programas, existen sistemas de becas para estudiantes, existen las prácticas profesionales supervisadas, las prácticas sociocomunitarias, donde ahí ustedes tienen la posibilidad de poner en juego todo su conocimiento y generar vínculos, ¿sí? Los trabajos finales de carrera también son un ámbito para generar vínculos.
uno cuando es profesional no trabaja aislado de los demás, ¿sí? Todos los profesionales nos relacionamos con otros profesionales para poder resolver problemas, ¿sí? Yo soy ingeniera en alimentos, yo lo que tengo, como directora técnica, tengo que garantizar que los productos salen como corresponde y que los procesos son los adecuados, ¿sí? En ese sentido, yo trabajo con otros profesionales, trabajo con nutricionistas, trabajo con ingenieros electromecánicos, ingenieros mecánicos, ¿sí? Siempre hay un ida y vuelta en lo que es el trabajo en conjunto para resolver problemas. Eso es importante tener en cuenta también. Y en el trabajo final de carrera, lo que tienen que saber es que es una linda oportunidad, ¿sí?, para ponerse en el rol de ingeniero, haciendo su trabajo final de carrera, y poder empezar a practicar esto de generar vínculos, ¿sí?, de resolver problemas, buscando, digamos, contactos, gente que pueda colaborar en ese desarrollo del proyecto, ¿sí? Eso es algo que es muy importante. Y es un lindo desafío para poder, de alguna manera, tener vínculos con organizaciones que estén requiriendo de alguna mejora, algún desarrollo, alguna solución, y que a través de un trabajo final ustedes puedan hacer algo concreto y por ahí no algo en abstracto, ¿sí? Así que esas son todas cosas que se pueden ir aprovechando. Bueno, finalmente, digamos, a través de la experiencia que yo tuve en lo que es emprendedorismo, en lo que es cooperativismo, en un momento surgió que la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer necesitaba un director técnico. Y estaban buscando un perfil particular, ¿sí? Porque ya de por sí el cooperativismo es particular, ¿sí? Sobre todo lo que es las cooperativas de trabajo, donde los dueños de la cooperativa son los propios trabajadores, ¿sí? Bueno, la cooperativa estuvo buscando ingenieros, no encajaban con los perfiles que ellos estaban buscando, los postulantes que se ofrecían, y bueno, surgió en una entrevista la posibilidad de que yo pueda entrar como directora técnica, ¿sí? Y ahí es donde empezó todo el desafío. Tengan en cuenta que cuando se habla con un operario de línea, se está hablando con un dueño de la empresa, con un integrante de la empresa que también toma decisiones sobre el rumbo de la cooperativa, y en ese sentido hay mucho trabajo en equipo. Es una comunicación, una relación muy horizontal con todos los integrantes de la organización, ¿sí? Y ahí se van generando diferentes áreas, se van buscando diferentes soluciones. Y si hay algo que nosotros tenemos como ingeniero, que ya lo han nombrado acá, es el tema de que nosotros estamos formados para buscar herramientas para solucionar. A veces, digamos, el conocimiento de la ingeniería implica un campo tan amplio que por ahí nosotros no estamos profundizando tanto en todos los campos que podría abarcar la disciplina, ¿sí? La ingeniería en alimentos, por ejemplo, estamos nosotros muy formados en lo que es la parte pesquera, pero por ahí en otra rama de lo que es alimentos, hay que profundizar un poco más, hay que continuar estudiando más allá de lo básico que nosotros tenemos de la carrera. Y en ese sentido, un rol importante que cumple el ingeniero es poder aportar a los demás en el sentido de que puedan aprender también a aprender, ¿sí? A compartir esta curiosidad de seguir formándose para poder resolver problemas. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia en cuanto a lo que es la extensión universitaria, en cuanto a lo que me pudo formar la extensión universitaria y eso cómo lo pude volcar en lo que es lo profesional, ¿sí? La cooperativa de trabajo tiene 120 integrantes asociados y posee 2 plantas elaboradoras, una en planta Mar del Plata y otra en planta Tandil. Así que un poco mi rol es trabajar en las 2 plantas, y bueno, en el contexto de pandemia, obviamente nos adaptamos, al igual que en la universidad, todo se adaptó mediante la virtualidad. En lo que es gestión, también en una empresa la virtualidad aporta mucho para poder seguir avanzando en distintas áreas.
Así que no sé si alguien quiere preguntar algo, consultar algo. Sí, Belén, yo tengo dos consultas. Primero, digamos, si a alguien le interesa participar de los proyectos de extensión que tiene la universidad, digamos, ¿cómo puede sumarse? O sea, ¿dónde puede encontrar más información? No sé si hay alguna página web, alguna dirección de mail donde consultar. Sí, bueno, ahí pueden consultar, bueno, en el mail de la Secretaría de Extensión, yo ahora se los voy a pasar por el chat, ¿sí? Si no, tienen también la página de universidad, donde ahí pueden acceder, digamos, a consultar distintos proyectos, no solamente que haya en ingeniería, sino en otras unidades académicas en las cuales se necesite de ingenieros, ¿sí? Y después existe un sistema que es el sistema informático de extensión, donde los estudiantes se pueden loguear y a partir de ahí pueden acceder a la base de datos de todos los proyectos de extensión que hay en la universidad. ¿Sí? Bien, perfecto. Así que son varias las vías por las cuales se pueden enterar de los proyectos de extensión. Pueden recurrir a la Secretaría de Extensión de la Facultad, Secretaría de Extensión del Rectorado y a través del sistema informático de extensión. Y además, bueno, como decías, se puede participar en distintos proyectos que no necesariamente sean digamos, dentro de la rama de la ingeniería, pueden participar con otras disciplinas de la misma universidad. Tal cual, por ejemplo, hay un proyecto bastante conocido de arquitectura que trabaja en construcción de viviendas, ¿sí? En los barrios más periféricos de Mar del Plata, y ahí, por ejemplo, desde lo que es ingeniería en materiales se está participando, desarrollando, digamos, panelería interior de las viviendas, bueno, con ciertas características, ¿no? Que sean inífugas, que sean resistentes, y bueno, eso es algo que se está desarrollando con la participación de docentes de la Facultad de Ingeniería y de estudiantes para hacer esos desarrollos, complementando todo el trabajo con arquitectura, por ejemplo. Bien, bien. Y después la otra consulta que me había surgido a mí es, bueno, vos fuiste comentando un poco cómo es, digamos, trabajar en una cooperativa, lo que es el cooperativismo. A mí me gustaría, como para que también quede bien en claro, bien diferenciado de los demás ambientes laborales de los que estuvimos hablando con el resto de los ingenieros, digamos, que definas bien, cómo lo sentís vos el ambiente laboral, ¿no? Porque es como decís de tus compañeros de trabajo, o sea, son como, todos son dueños y todos trabajan ahí, o sea, todos los que son dueños son mano de obra, capaz que lo definas un poco más así, más estricto, así se llevan bien la idea de realmente cómo es una cooperativa. Bien. Bueno, la cooperativa es una empresa de gestión democrática. Partiendo de ahí, es una organización que tiene una característica muy similar a lo que es la universidad, ¿no? Con los órganos de cogobierno. Más allá de esos órganos de gestión cooperativa, donde vos tenés la asamblea de asociados, donde se toman grandes decisiones, donde tenés también otro órgano de gobierno de la cooperativa, que es el Consejo de Administración, elegido por la asamblea, que es el que gestiona, digamos, en el día a día, durante todo el ejercicio que le toca, digamos, dirigir. Y más allá de eso, la cooperativa, como cualquier otra empresa, tiene una estructura jerárquica para poder funcionar, ¿sí? En el caso de la cooperativa de trabajo Nuevo Amanecer, yo estoy como directora técnica, tenemos distintas áreas también, tenemos un jefe de producción, tenemos un jefe de mantenimiento, tenemos laboratorios de control de calidad, ¿sí? Tenemos encargados de líneas de producción, ¿sí? Y finalmente todos los operarios de cada línea, ¿sí? Entonces, una cooperativa, para poder, digamos, funcionar, tiene una organización, digamos, un organigrama, como cualquier otra empresa, ¿sí? A la hora de tomar decisiones, ahí está la diferencia por ahí, ¿sí? Que tiene que ver con que grandes decisiones
se debaten antes de llevarlas adelante. Esa es la gran diferencia entre una cooperativa de trabajo, porque hay otras cooperativas de otros tipos que no necesariamente el que es operario es el dueño de la cooperativa. Claro. ¿Sí? Pero en mi caso, en el caso de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer, nos manejamos así. Hay toda una estructura jerárquica que tiene que responder. Y este organigrama, digamos, es dinámico, va cambiando, o sea, año a año van haciendo como elecciones dentro de la misma. ¿Es así? Se van creando áreas, algunas otras áreas por ahí se disuelven, dependiendo de la necesidad de la cooperativa. ¿Sí? Son estructuras dinámicas que tienen que ir respondiendo a las necesidades del momento. Bien. ¿Sí? Y al crecimiento de la propia organización. Por ejemplo, a ver, cuando la cooperativa empezó, por ahí, qué sé yo, el área de seguridad e higiene no era, ya con un servicio externo, era suficiente, ¿sí? Como toda empresa que tiene que tener el servicio de responsable de seguridad e higiene. Ya llegó un punto en que la cooperativa tiene que empezar a tener el área de seguridad e higiene interno que pueda coordinar con los responsables externos que asesoran a la cooperativa. Entonces, las estructuras organizacionales siempre son dinámicas y tienen que responder a la complejidad del momento. ¿Sí? Y ahí es donde se van creando nuevas estructuras, nuevos cargos, ¿sí? Y en eso nos vamos adaptando. Bárbaro. Bueno, es un ambiente laboral totalmente distinto de todo lo que fueron contando el resto antes. Sí, Bueno. la verdad que es bastante particular. Y otra cosa que yo quiero nombrar, por ejemplo, yo trabajo mucho con estudiantes que van a hacer las prácticas en la cooperativa. ¿Sí? Estudiantes que van a hacer prácticas profesionales supervisadas, que en este caso al ser una cooperativa también se toman como prácticas sociocomunitarias. Trabajos finales también se hacen en la cooperativa, con la lógica de que el estudiante, obviamente, con este trabajo puede avanzar en la carrera y se puede recibir, y por otro lado, realmente colabora con la cooperativa para resolver pequeños problemas. ¿Sí? Ese es un poco también el rol docente, si se quiere, que uno puede tener dentro de una empresa cuando recibe practicantes en la organización, ¿no? O sea, el rol docente no solamente es dentro de la facultad. El rol docente como profesional también lo podemos tener afuera, en el ámbito laboral donde nosotros nos desarrollemos, si tenemos a cargo estudiantes que van a hacer algún tipo de práctica. Muy bien, bárbaro. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta particular. Ahí, Belén, si querés dejar el correo también, por si surge después, o hay alguien que se haya inscrito en Ingeniería en Alimentos y tenga alguna duda de cómo es la carrera más adelante. Si no hay más dudas, nada. Les agradecemos a todos los invitados por haber estado, también a todos los que fueron participando con las consultas que haya surgido o no, por haber estado escuchando. Y bueno, esperamos desde el área, digamos, de las tutorías, encontrarlos en otras actividades a futuro. Así que, por mi parte eso es todo. No sé si alguien de los chicos quiere decir algo. Si no, los despido, así no les robamos más tiempo que ya es tarde. Sí, muchas gracias a todos por haber venido y a todos los profesionales por haber estado acá. Nos vemos la próxima. Bueno, gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.